En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, está con nosotros doña Pilar Muñoz y vamos a entrar, por supuesto, en esas preguntas a la psicología. Doña Pilar, muy bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a ver, nos llega una pregunta de Marta Coscollano que dice lo siguiente. Últimamente tengo en mi entorno compañeros que toman baja laboral debido a estrés, pero en el fondo cuando hablo con ellos se denota que van caminando hacia la puerta de la depresión, tristeza, y nos preguntamos qué sucede en el cerebro para que una persona entre en un abismo de esa magnitud y no pueda salir. Escucha al que tiene a su lado, incluso asiente a los razonamientos, pero sigue en ese mundo interior. Casi nada, pero Marta ha dicho que algo importante y es los prolegómenos o los pródromos de la depresión. La depresión normalmente siempre avisa antes de llegar. Entonces avisa ¿cómo? ¿Con el estrés o con la ansiedad? El estrés es una palabra que viene de la física y es cuando una estructura necesita una sobrecarga durante un periodo de tiempo muy corto hasta que se vuelve la estructura que se quiere construir, hasta que ya adquiere una consistencia. Entonces el estrés debe ser algo muy puntual. Bueno, el estrés de antes de salir a un plató, el estrés de antes de salir a escena, el estrés antes de un examen. Antes de un examen. Es decir, eso incluso es lícito y es bueno porque cerebralmente ocurre un neurotransmisor, la noradrenalina, que nos sitúa ante la alerta y la vigilancia. ¿Qué pasa cuando el estrés se mantiene y se mantiene durante mucho más tiempo? Que el individuo sobrecarga y sobrecarga sobre todo el sistema endocrino, aparece demasiado cortisol. Entonces puede aparecer patologías orgánicas, multisistémicas, pero sobre todo, ¿qué ocurre? Que el cerebro empieza en la recaptación de la serotonina, es decir, la serotonina es un neurotransmisor que es lo que potencia la sinapsis, las conexiones entre una neurona y otra, entre las ramitas de un árbol y otra. Entonces, una descarga dopamina y en la recaptación la otra no coge el nivel suficiente de dopamina, con lo cual la función lógica, la función del pensamiento se queda sin red. Y necesitamos la medicación y sobre todo algo importante que apunta nuestra oyente o nuestra espectadora, y es que por mucho que se le haga cargos lógicos, el individuo no tiene el recorrido lógico porque se queda o bien con una idea detenida y ponderada, o bien ni siquiera hay esa idea porque está absolutamente bloqueado. Sus circuitos neuronales y lógicos no funcionan. ¿Y esa depresión puede venir antecedida por estrés o por ansiedad? Efectivamente. La ansiedad y el estrés mantenidos son siempre un indicador de que si no se trata y si no se corta, llegará una depresión exógena, no endógena, o depresión mayor, que puede ser las personas que de una manera genética o congénita la padecen, como en otros trastornos. Entonces hay muchas personas en el mundo actual que por sobrecarga productiva, por sobrecarga emocional, estructuras familiares pues con mucho conflicto, que ese estrés en apariencia no pasa factura en unos meses, pero si se prolonga en años, como tengo yo pacientes, claro que pasa factura, y altísima. Muy bien, hay otra pregunta que nos envía Angelines y dice: ¿la falta de autoestima en un joven de 20 años puede provocar timidez y a su vez miedo a enfrentarse a la lucha por un puesto de trabajo en estos tiempos de crisis? ¿Cree que un caso así debe ser tratado por un profesional? Gracias por su excelente lección sobre la envidia. Muchas gracias. Bueno, la autoestima es un cajón desastre, como decir cefaleas. Hay que ver la causa. Es decir, bueno, no es lo mismo una cefalea tumoral que una cefalea premenstrual, que una cefalea pues de un proceso gripal. Entonces esto es lo mismo. Probablemente lo que apunte la persona que se pone en contacto es que seguramente hay una personalidad introvertida, o a lo mejor por alguna cuestión traumática se ha vuelto introvertido y entonces eso ha tirado de porque es que además la autoestima es autoconcepto, autovalía, autorrevisión del self. Cada uno de esos aspectos se refiere a un aspecto distinto de las capacidades y la dimensión personal del sujeto. Entonces, en el caso este es demasiado genérico para apuntar. Ahora, si nos lo pone en un correo, significa que la calidad de vida de ese sujeto empieza a verse erosionada, con lo cual sí que es bueno que vaya un especialista.
Muy bien, nos han llegado varias preguntas que hemos agrupado sobre lo que se suele denominar vulgarmente el culto al cuerpo. Hay una que dice, ¿cuáles son las raíces históricas, cronológicas y culturales de esa locura de especie que conocemos como culto al cuerpo? Efectivamente. Y explíquenos qué es eso de la locura de especie. Pues una locura de especie es que la supervivencia de los seres vivos, del reino animal y del reino humano, una de las cuestiones más básicas que aprenden los niños en conocimiento del medio es la función de nutrición. La supervivencia pasa por la alimentación. Pero en el género humano la alimentación no es solamente el acto de supervivencia, sino que se crea un momento simbólico, un momento societal, un momento cultural, donde no solamente se come, sino nos relacionamos, nos amamos, nos comunicamos. Y además hay una preparación culinaria de los alimentos. Esto ha cambiado drásticamente. Pero sobre todo hay dos variables que están interrelacionándose y cambiando constantemente a peor. Una es el cuerpo y otra es la alimentación. ¿Qué ocurre? Que en los años 60, con la revolución sexual, se quitaron ataduras sexuales, era una lucha contra la moral clásica y entonces era disfrutar del propio cuerpo y del ajeno sin límites ni restricciones. Esto como resultado se han aprovechado los estrategas del mercado y entonces han hecho del cuerpo no una vía de producción. A ver si nos hacemos entender. Sí, expliquemos qué es eso de la vía de producción. Sí, pues que antes nacíamos con un cuerpo que nos permitía trabajar, nos permitía vivir, nos permitía relacionarnos, con las características corporales que cada uno tenía, las características de Sheldon o de Kressner, es decir, el atlético, el pícnico, el dismorfofóbico, el atlético, el pícnico y el amorfo. Bueno, las personas que no dominaban ni la verticalidad ni la horizontalidad. ¿Qué ocurre? Pues que todo eso ha cambiado profundamente y entonces el cuerpo de ahora es una religión, una moralidad, una tarjeta de visita que estamos obligados a presentar de una manera adecuada, pero el cuerpo clase media. No vale el cuerpo ni de otras latitudes ni un cuerpo dejado porque no se tenga un prestigio, una economía y un tiempo suficiente para hacer ejercicio. Por ejemplo. Entonces, eso está mal visto, con lo cual al sujeto se le presenta como una obligación y una responsabilidad moral de que ese cuerpo tiene que ser susceptible de modificarse. Con lo cual, antes la biología que se traía en esos biotipos que acabamos de decir, se moría uno siendo atlético, o siendo pícnico, o siendo amorfo. Amorfo en el sentido corporal, no en el sentido peyorativo. Pero ahora no, ahora con el pancientifismo que tenemos, es decir, que todo la ciencia y la tecnología lo puede cambiar, nuestro cuerpo también es susceptible de cambio. Vayamos a los máximos que ya empieza a extenderse. La despigmentación bestial de piel. Es cierto, sí. El cambio de facies, porque en Occidente exportamos lo peor de la corporalidad. Vienen personas de otras latitudes donde lo primero que se cambian para encontrar trabajo, no me estoy inventando nada, don César, es la nariz, la anchura de la nariz. Sí, es cierto, me consta. Y en otras situaciones, el fémur también intentan con prótesis alargarlo para llegar a la talla del hombre caucásico. Esto es una desproporción total. ¿Por qué? Porque se acaba con la variedad biológica que como especie tenemos. Es decir, como especie tiene que haber bajitos, altos, gorditos, delgados, pero ahora se tiende, curiosamente, ante la democratización, que todo el mundo puede tener sus ideas, en el cuerpo no podemos nada más que tener un solo cuerpo y debe ser susceptible constantemente de cambio y de transformación. O sea, que nacemos con un cuerpo y tenemos la obligación moral, entre comillas, de cambiarlo y transformarlo en otro cuerpo distinto. ¿Y todos los sectores de la población son igual de susceptibles y de vulnerables a esa forma de ver las cosas, o hay algunos que son más susceptibles, por ejemplo los adolescentes? Estamos todos colonizados, usted y yo también. Es así, estamos colonizados. ¿Por qué? Porque vamos a un restaurante e intentamos ver si esto está bajo en calorías, o yo tenía un amigo que se tomaba un gran filete, lo que sea, y después decía, el café por favor con sacarina. ¿Hay una pequeña colonización? Sí, pero la hay.
Los gimnasios, los spas, los centros de belleza están llenos de personas y no precisamente de jóvenes. Es verdad que el cerebro menos lógico, con menos capacidad crítica, es el de nuestros jóvenes. Pero vayamos en cosas concretas para que nuestros oyentes y nuestros telespectadores digan, yo me encuentro en este bloque, yo sí me encuentro en el de las mujeres. En el de las mujeres maduras, seguro. Los hombres necesitan vigorizantes, potenciadores, aparatos sexuales, esteroides. Es decir, supongo que serán los que tomen esas cosas. O sea. Claro, pero siempre está la chanza de que está accesible la pastilla porque hay que presentar una corporalidad y un vigor que con los años tiene otro aspecto. Entonces no es el hecho en sí, sino todo el proceso. Como vamos a hechos puntuales como el cuerpo, se nos olvidan los procesos, entre ellos el de la vejez, que detrás de todo esto está el miedo terrible a la vejez. Bueno, yo tengo que decir que hoy estaba en una tertulia en esta misma casa y en el programa de Luis Herrero, y uno de nuestros compañeros en la tertulia comentaba, está en todas estas historias de retrasar la vejez ad infinitum, comentaba que todos los días toma 70 pastillas. A mí me parece increíble, pero en fin, entre complejos vitamínicos, no sé qué pastillas japonesas, etcétera, que tomaba 70 pastillas diarias. Claro. Yo me he quedado absolutamente Luego, abrumado don César, cuando lo he oído. Le devuelvo la pregunta, ¿está colonizado? No tengo ninguna duda, pero confieso que yo me he quedado, o sea... Y es varón. Supongo que si me hubiera... Sí, claro. Si hubiera dicho 5 o 6 pastillas, pues no sé si me hubiera parecido normal, pero bueno, digamos que me hubiera parecido quizás razonable. Pero cuando ha dicho 70, digo 70, y sí, unas 70. Esto es una bomba para el organismo, pero sobre todo, ¿qué hay detrás a nivel psicológico? Que es nuestro espacio. Detrás hay una desorientación vital, un vacío existencial, una inquietud y una vigilancia por algo superficial. Además, la lucha contra el reloj biológico la tenemos perdida antemano. No me cabe la menor duda. Con lo cual es una batalla, creo que lo que intenta tapar verdaderamente es la vacuidad y la superficialidad del hombre occidental, que además mal lo hemos hecho porque lo hemos trasladado, como decíamos antes, a otras culturas. Fíjese, don César, algo curioso. Cuando ponen las imágenes de los campos de concentración, que son cuerpos con una caquexis, una delgadez extrema, nos horrorizamos. Esos mismos cuerpos, con esas mismas tallas y dimensiones que desfilan por las pasarelas, nos deleitamos. ¿Qué ha ocurrido dentro de nosotros? Bueno, a mí no me deleitan, pero reconozco masivamente sí. Que masivamente es así, sí, bien, es cierto. ¿Qué ha ocurrido dentro del cerebro? Pues ha ocurrido un condicionamiento clásico. Si yo digo Pavlov, todo el mundo lo entiende. ¿Qué significa? Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. ¿Qué significa estímulo incondicionado? Si yo tengo hambre, la respuesta incondicionada es comer, ¿verdad? Es decir, son apareamientos lógicos. Bien, un estímulo neutro como es un bikini no elicita, no dice lo que tengo que hacer. Sin embargo, si me lo presentan cada vez que yo voy a comer y me dan las consecuencias negativas de si comes mucho no te vas a poder poner el bikini, te van a mirar de una manera peyorativa en la playa, que todo esto es muy subjetivo, cada vez que yo pienso en la palabra bikini, yo ya voy a negar la respuesta incondicionada de comer. Entonces, estos apareamientos ya se han grabado en los circuitos de aprendizaje de Occidente. No solo de Occidente, me temo. Claro. Entonces, las mujeres y las niñas, en la retina y en el córtex visual están los modelos, las imágenes, las palabras. Sobre todo, la palabra terrible es gorda. Entonces, zafarrancho de combate. Si supiera don César la cantidad, yo no quiero hablar de anorexia y bulimia, porque eso ya está, es una cuestión clínica y además una hipocresía social. Porque desde sectores, no sé si lo habrán cuestionado nuestros oyentes, pero desde sectores como el sector farmacéutico, el sector nutricional, el sector de estética, el sector textil, el sector oftalmológico para cambiar los ojos de colores, les va mucho en que se desestabilicen nuestros cuerpos para que se estabilicen sus mercados. Es decir, que lo que usted está sugiriendo en estos momentos es que
hay sectores que están interesados en que exista ese culto al cuerpo meramente por razones económicas, no por otro tipo de razón. Claro, además, culturalmente, cuando en la posguerra los supermercados estaban abastecidos de garbanzos, lentejas, es decir, lo más básico, yo recuerdo, y voy rondo la cincuentena, que los yogures eran los yogures naturales, ya. Sí, sí, sí. Bien. Había uno de vainilla y otro de fresa, pero era una rareza. Sí, no era seguro, o sea, era como el buque del holandés errante. Había gente que lo había visto, pero nosotros no lo veíamos. Se comentaba. Se comentaba, alguien lo había visto. Sí. Pero no bien, estaba... entonces, cuando ya el supermercado está abastecido de todos los alimentos posibles, entonces damos una vuelta de tornillo y vienen los alimentos light, los alimentos de fibra, los alimentos con una serie de variantes, porque no les importa la cuestión biomédica, sino la cuestión de consumo. Ahora, al individuo sí le llega una cuestión de obsesión, pero de una obsesión que a veces es una hipocondria delirante, hablan autores como Morselli o como Schneider. Hipocondria delirante. Entonces, la gente asocia estos trastornos a bulimia y anorexia. No. Y las personas que lo tienen nunca se podrán curar porque dentro y fuera de su trastorno están invadidos por esa colonización. Entiendo. Hace unos meses yo estaba en Estados Unidos y hablando con un muy buen amigo, me decía, ¿sabes que aquí la primera dama siempre tiene la costumbre de apoyar alguna causa social que parece que es noble, ¿no? Si la mujer de Obama está apoyando una absoluta estupidez. Le digo, ¿cuál es? Dice, que no haya niños gordos. Claro, además es una de las cuestiones que más aterran a los padres. Ojo con los niños gordos. Cuando yo era pequeño era todo lo contrario. Esto es a lo que me refería. Hemos pasado del pan y chocolate a zafarrancho de combate y vigilar que los niños tomen las calorías apropiadas. Es que ya no se llama, me voy a tirar aquí un esnovismo con usted, don César, es que ya es tremendo. Ya no se llama siesta. Ahora, en este mundo de la corporalidad y de la bioestética se llama reposo postprandial. Ah, sí. Caramba, Sí. nunca lo hubiera pensado. Para mí sigue siendo la siesta, pero en fin, es interesante. Bueno, y llegados a ese punto, es decir, hemos acabado creando una especie de patrón que, en fin, choca con lo que es el desarrollo natural de la corporalidad de muchísima gente. Existe un interés especial en que efectivamente la gente asuma ese culto al cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Cómo sale uno de eso que usted denominaba la colonización? Pues es muy difícil porque una de las cuestiones básicas es tener un sentido vital. O sea, cuando uno tiene un sentido vital, o sea, que te tienes que levantar para trabajar en firme, en serio, cuando tienes una vida plena, que la mayoría de las personas que padecen estas cuestiones no tienen una vida plena, porque las relaciones son muy sensuales o muy sexuales, entonces es muy fácil caer. Entonces yo recomendaría desde luego tener un sentido de trascendencia, un enfoque real de la situación y sobre todo una aceptación del reloj biológico. Es muy hermoso ir degustando las etapas de la vida, tremendamente hermoso. Se puede llegar a la senectud siendo bello, pero tremendamente. Lo que no se llega es siendo, porque además les preguntas a los jóvenes, oye, ¿las abuelas operadas qué te parecen? Y te dicen, un horror. Sí, todo el mundo está de acuerdo en ello. Sí. Es más, las abuelas operadas, es decir, la señora de 60 años que se opera para parecer que tiene 40, parece simplemente que tiene 60 años, en fin, sin arrugas o algo así. Yo no he conocido un solo caso, y he conocido señoras muy bien operadas, no digo ya en el caso de los caballeros, no he conocido una sola que parezca más joven de su edad. Claro, pues ¿por qué? Parece, si acaso, su edad un poquito mejor conservada, claro, pero nada más. Más planchadita. Sí, sí. Y quería enseñarle algo a nuestros telespectadores importante. La distribución de la población en las ciencias sociales se distribuye en la famosa campana de Gauss. Entonces, la mayoría estamos... que enfocar hacia allá, hacia aquella cámara, creo. Eso es así. Bien. La mayoría estamos en esta curtosis, en esta jiba. Entonces, en un lado estarían los extremadamente delgados y en otro lado estarían los extremadamente gordos. Bien. Esto es la distribución del peso y de la población no hace tantos años.
¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo esto, que hay dos jivas. Es decir, que en el medio estamos muy pocos y aparecen tendencias anoréxicas y tendencias de el síndrome del relleno o la megarexia, que son los comedores obesos y las personas que comen en demasía por sustituir una ansiedad o un vacío existencial. Esto, ¿en qué momento estamos? Pues una fase intermedia. Yo no quiero alarmar, es decir, no estamos aquí, pero tampoco estamos aquí. Es un punto intermedio en estas dos distribuciones, pero desde luego no hay una sola curtosis. Estamos asistiendo a dos jivas. Y esto es una locura de especie, como hemos ido anunciando desde el primer momento. No me cabe duda. Por cierto, tengo que decirle que una de las cosas que más me llamó la atención en la India este verano era la cantidad de productos de blanqueo de la piel que se anunciaban en televisión. Claro. O sea, la obsesión de los indios por tener una piel blanca era algo impresionante. Y concretamente mi hija, que tiene una piel blanca, se hacían fotografías con ella. Claro. Nunca lo hubiera podido creer, es decir, que estábamos visitando un palacio, una mezquita, etcétera, y se acercaban muchachas simplemente para fotografiarse con ella. ¿Y nosotros en verano qué es lo que hacemos? Bueno, hay gente que se pone al sol, a mí no se me ocurriría, pero... Pero la tendencia sí, es sí. a un moreno in extremis. Sí. Entonces, el parecernos, o sea, el querer ellos parecerse a nosotros, ¿ha manado de su cultura? Es difícil. Bueno, no lo sé. A lo mejor en el caso de India puede ser. Puede ser. Es una cultura extremadamente racista, aunque la gente no lo crea. Y yo creo que hay un intento de recuperar la claridad de los invasores arios. Lo que pasa es que eso es muy difícil a milenios de distancia. Claro, efectivamente, porque de allí, de hecho, la cruz gamada y demás venía de allí. Exactamente. Pero yo creo que a nivel como más superficial de corporalidad y de estética, creo que es la imagen que exportamos de Mises, Sí. de la gente, y además con la globalización de la tecnología y las películas y todos los divos, pues evidentemente eso genera un estándar que se está acabando. Pues a mí me parece muy bonito aquello de las manos unidas Sí. del Domun, de Sí. que era la manita negra, la manita china. Sí. Bueno, pues es que ya si nos despigmentamos, aquello es un... Eso no existe en ninguna parte. Ni siquiera en Estados Unidos, con toda la insistencia en las minorías étnicas, finalmente los negros de las películas en televisión o en cine son de promedio muchísimo más claros que los negros que uno se encuentra por la calle. Es Claro. algo que llama enormemente la atención, empezando por su presidente. Pero quiero decir, generalmente los actores, las actrices, los cantantes, etcétera, son por regla general muchísimo más claros que el negro promedio que uno puede encontrar en una oficina, en un banco, en la calle, lo cual es significativo. Pero la asociación tan perversa que tenemos de negro profundo no es estéticamente bello. Habría que poner un interrogante. Habría que revisarla, sí. Claro, ¿qué es lo que estamos pidiendo al ser humano? ¿Lo superficial o lo profundo? Y con todo esto de la corporalidad, desde luego estamos absolutamente en lo superficial. El libro que me leí hace tiempo con todo esto de la alimentación hablaba de los cambios tan importantes que ha supuesto cuando nosotros éramos niños. Los padres, los tíos nos decían, tienes que comer, tienes que comer. Sí. ¿Por qué? Porque con ello se evitaba la enfermedad y te asías a la vida, era lo vital. Ahora las madres es, cuidado, muchas niñas empiezan con trastornos alimentarios porque las madres empiezan a decir, te estás poniendo... Esto es una barbaridad. Y además las madres... culinariamente, excepto en periodos, por ejemplo, en Navidad, y ya también se está perdiendo, toda la parte culinaria de... Antes comíamos de cocina de mercado, porque nuestras madres iban al mercado a comer, entonces era una comida saludable. Comíamos de todo, no se revisaba con lupa como ahora si estamos comiendo con aceite de tal, con grasas de cual. No, es que era comida de mercado. Ahora se compran productos que cada vez tienen la fecha de caducidad más tardía. Y entonces tampoco hay el momento sagrado en el sentido comunal de comer, sino que, no le digo nada a los niños llave, cada uno llega, abre el frigorífico, se da una orgía de frutos secos o de lo que pille por allí. Y entonces
el momento de comer es un momento mucho más importante e intenso que la alimentación. Es un momento de comunicarse, que la mayoría de las familias comen con la televisión puesta. Sí, no me cabe la menor duda. Y viendo determinados dibujos animados. Entonces, eso no es comer. Bueno, eso es atiborrarse y eso es hacer una ingesta, pues poco menos que la de los animales. De todas formas, reconocerá usted que es mucho más fácil ponerse a dieta, aunque luego no funcione, que elevar el espíritu. Evidente. O sea, pero tampoco es tan fácil. No, estoy convencido de que no es tan fácil, pero al menos en apariencia. Porque implica esfuerzo sí, y eso no se lleva. Sí, por eso dura tampoco los efectos. Claro. Es decir, esa es la otra y historia. Los canallas, porque además se aprovechan de dietas sin hacer ejercicio, sin dejar de comer. Sí. Esto es imposible, así que alerta, por favor. Bueno, pues doña Pilar, la veo la semana que viene. Muchísimas gracias. A usted, como y siempre. nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.